Okay. So we're gonna go ahead and do the first exercise. What did you do last week? And you have 2 minutes to tell me here, what did you do last week? And try to write it in Nearpod, as many activities as you can think of. Si ustedes pueden empezar en 10 actividades porque les alcanzaron los 2 minutos, adelante, ¿verdad? Pero por lo menos que vengan varias, porque seguro hicimos muchas cosas la semana pasada, pero que podamos describirlas. That would be great. Okay, great. So let's see here the answers that you're sending. Okay. Oscar, what did you do last week? Can you read your answers, please? Ok, yo iba a poner más, pero solo eso me quedó tiempo. I did exercise, I went to the church and cook uh, food with my family and solo eso me ocurre. That's okay. Good. Good job. Yeah. So 3 activities. That sounds good. Miguel Angel, what did you do last week? I did work, played, read, run. Okay, good. Entonces, esa de I did work, ¿cuál es el pasado de work? Porque work ya es trabajar, ¿verdad? Entonces, en vez de decir yo hice trabajo, digo yo trabajé, ¿verdad? Work it. Entonces, worked, exacto, ¿verdad? Porque ya está el verbo work y es un verbo regular. Y ese debe estar ahí en nuestro listado de verbos. Que está el work y el pasado se escribe con la ed, ¿verdad? Ahí estamos. Lucía, adelante. Una pregunta, profe, no sé si estoy mal. Cuando, por ejemplo, pero así como él puso didn't work, yo lo que entiendo, no sé, pero cuando va didn't de primero ya no se puede poner otra vez el pasado porque didn't es como que está señalando el pasado. Correcto, sí. Pero no sé si está bien. Sí, sí, sí. De hecho, eso fue precisamente algo de lo que hablamos ayer, ¿verdad? Que a veces uno va como en automático y decimos, por ejemplo, didn't work, ¿verdad? Y esto está mal, ¿verdad? Porque si ya está el did, vamos a ver que el verbo no tiene que volver a hacerse hacia el pasado, ¿verdad? Eso no sucede. Si ya está el auxiliar, que es por eso se llama auxiliar, ¿verdad? Porque ayuda al verbo, entonces esto ya no estaría aquí, ¿verdad? Ahora, en este caso, I did work, lo corregí porque no decimos en inglés, no decimos I did work, porque ya hay un verbo para eso, que sería worked, que este está aquí, ¿verdad? Entonces, en vez de decir I did work, como yo hice trabajo, está mejor decir
I worked. Y vamos a ver hoy el verbo read y el verbo run, porque también estos no están al 100% bien acá, pero esta es la idea que yo quiero que ustedes ahorita trabajen, porque no hemos empezado a hablar de los verbos irregulares todavía. Entonces solo quiero escuchar sus ideas mientras tanto y ya en su momento pues voy a hacer las correcciones, ¿verdad? Vamos aquí, vamos a ver, Josué me falta. Josué, so what did you do last week? I visited shopping center. I played with my friends. I ate chicken. Ok, perfect. Thank you very much. Entonces tenemos tres actividades. Muy bien. Lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos visited, played. Estos justamente son verbos regulares. Ahora, eated, que es el verbo original, es el verbo eat. Vamos a ver que este verbo no es regular, entonces no es de los que les vamos a poner ed. Eso lo vamos a ver hoy como parte de, ¿verdad? Vamos a ver, Lucía. So, what did you do last week? Yo sé que está mal, pero ahí sería I worked. Ujú, trabajaste muy bien. ¿Y qué más hiciste? ¿Alguna otra actividad? Por lo menos una más. No hago muchas cosas interesantes. No, pero igual, ¿qué hiciste en el trabajo? Por ejemplo, si en el trabajo llamaste, si en el trabajo arreglaste, organizaste algo, ¿verdad? Entonces eso también cuenta. Por ejemplo, qué sé yo, te pusieron a organizar las facturas del mes, ¿verdad? Entonces, I organized paperwork. Por ejemplo, organicé la papelería o de los clientes, por ejemplo, ¿verdad? I organized paperwork. Y aquí el verbo organizar, le agregamos la ed para volverlo en pasado, ¿verdad? Es una idea. No sé si te ocurre algo más. Pero es que I call it, no iría a phone de último, ¿verdad? No creo. No porque ya se sobreentiende que si llamaste a alguien es con el por Ah, teléfono, ¿verdad? Entonces tal vez no necesariamente, ¿verdad? Pero ¿a quiénes llamaste? a los clientes, pero no sé. Ok, Sí. I called clients. Mm, Ah, gracias. ok, no problem. Entonces, I worked, I organized paperwork, I called clients. Y esa es buena forma, ¿verdad? Vamos a ver acá. Victoria también nos comenta. What did you do last week, Victoria? I made a report. You made a report. Okay, good. That's fine. So that's the question that I wanted to start with today, okay? Todos pudimos haber hecho algunas actividades, ¿verdad? La semana pasada. Yo les voy a mostrar una serie de diapositivas que incluyen ideas de cosas que otra gente hizo y que de repente les van a traer un poco de luz porque son cosas que también nosotros pudimos haber hecho, solo que ahorita no teníamos como que la rapidez para poder organizar nuestros pensamientos y escribirlas, ¿verdad? Entonces quiero que pongan atención a las palabras que están en un color diferente, porque esa palabra significa que es el verbo o la acción que se hizo. Y la imagen les va a ayudar a ustedes a terminar de entender cada una de estas cosas, ¿verdad? Entonces voy a ayudarles yo con la pronunciación primero. Entonces yo les voy a ir leyendo cada una de las imágenes que ustedes están viendo con sus rotulitos y vamos a ir avanzando con eso. Y al final tenemos un ejercicio con estos verbos, ¿ok? Todos estos son verbos, todas estas son acciones. De hecho, son verbos que ustedes ya conocen. Lo único es que aquí están en pasado. Entonces, tal vez algunos de estos ustedes los van a reconocer en algún momento. Tal vez algunos no y vamos a aprender hoy, ¿verdad? Que este es el pasado de un verbo que yo ya venía usando, solo que ahora no sabía cómo era su forma del pasado, ¿verdad? Estos verbos en su mayoría también tendrían que estar en su listado, ¿verdad? Del archivo de PDF que mandamos. Entonces, I bought a sweater. I had a piano lesson. I made a lot of phone calls. I saw 3 movies. I read a couple of books. I went to a birthday party. I took an exam and got an A.
I met someone interesting. I did a lot of work. I wrote 3 reports. Esta sí lleva la palabra work porque aquí no estamos pensando en el verbo trabajar, sino estoy enfocándome en el mucho trabajo que yo tenía, ¿verdad? Entonces, sí le puedo agregar una frase que aumenta, digamos, ¿verdad? Como que lo hace más exagerado. Entonces, yo hice o yo creé o yo ejecuté, sería tal vez en repente en español, ¿verdad? Mucho de mi trabajo. ¿Ah? Es como otra forma de decir, estuve muy ocupado en el trabajo. ¿Ah? De esta no tenemos una traducción literal que suene bien. Por ejemplo, yo hice mucho trabajo, como que no nos suena tan natural, ¿verdad? O sea, me suena como que lo traduje, pero normalmente no ando por ahí diciendo, yo hice mucho trabajo, ¿no? Pero sí puedo decir como yo ejecuté muchas cosas en el trabajo o yo llevé a cabo muchas cosas en el trabajo, etcétera. Y justamente aquí también nos decía alguien, ¿verdad? I wrote a report. Aquí es I wrote 3 reports. Y este es un ejemplo. Entonces, pongámosle atención otra vez a los verbos que están en naranjado, ¿verdad? Está I bought a sweater. That's the pronunciation. Bought a sweater. I had a piano lesson. I made a lot of phone calls. Made a lot of phone calls. I saw 3 movies. I saw 3 movies. I read a couple of books. Ojo que a propósito lo estoy leyendo así. No estoy diciendo I read a couple of books, sino lo estoy leyendo con una pronunciación diferente a propósito. I read a couple of books, like the color red. I read a couple of books. Es la misma pronunciación que usaríamos para el color, ¿verdad? I read a couple of books. I went to a birthday party. I went to a birthday party. I took an exam and got an A. I took an exam and got an A. I met someone interesting. Met someone interesting. I did a lot of work. I did a lot of work. I wrote 3 reports. Muy bien. Y entonces ya ahorita nos vamos a enfocar específicamente en estos verbos. Bought, had, made, saw, read, went, took, met, did, and wrote. Vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a hacer ahorita en el chat. Es un ejercicio preliminar antes de que haga otro yo con ustedes. Quisiera que ustedes en el chat me manden lo siguiente, ¿verdad? Quiero que hagan su lista y me envíen el verbo en presente y el verbo en pasado. Entonces, les voy a regalar el primero. El primero es buy y el pasado es bought. Buy es comprar. El pasado de comprar es bought. Entonces, lo mismo van a hacer con el otro, ¿verdad? Va a ser had, pero ustedes me van a tener que escribir de dónde salió had, cuál es la forma base del verbo had, ¿verdad? Está el verbo made. Ustedes me van a tener que decir de dónde salió el verbo made. Nos vamos a tomar 2 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos en 2 minutos y ustedes me envían eso que tengan en el chat de Zoom. ¿Ok? Luego vamos a tener otro ejercicio en Nearpod que va a ser como un ejercicio de matching pairs, pero ahorita solo quiero este. Entonces, 2 minutos, ya está corriendo el cronómetro. Al terminar los 2 minutos, les pido que me manden el chat y vamos a ver cuáles son sus ideas. Luego lo vamos a comparar con el ejercicio que vamos a hacer a continuación, pero mientras quiero que desempolven algunas de estas, porque estoy seguro que algunos de estos sí vamos a poder reconocerlos, tal vez no todos, pero algunos sí. Entonces pongamos ahí a trabajar un poquito nuestra memoria.
Tenemos 30 segundos. ¿Ya han enviado algunas? Muy bien. Muy bien. Hay algunas de las que sí nos recordamos. Qué bueno. Yo así lo entendí, teacher, así era, ¿no? Sí, así está bien, correcto. Necesitaba como su parejita, digamos, ¿verdad? Es Sí, decir, ¿de porque dónde salió? a mí me cuesta escribir, por eso no lo escribo rápido. No, pero así está bien. Pero Sí, sí se sí, entiende. hay algunas que no cambian, ¿verdad? No, no las hice todas, pero hay algunas que son iguales, ¿verdad, teacher? ¿O estoy Sí, mal? van a haber algunas que son iguales, correcto. Bien, bien Ok. hecho. Entonces, muy bien, ya se nos acabó el tiempo, envíen lo que hayan logrado ahí ustedes deducir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de las que veo que varios lograron identificar es el verbo have, ¿verdad? Have y had. Have es el verbo en presente, digamos, y de allí salió la palabra had. Entonces, si have es tener, had en el pasado, ¿verdad? Sería tuve. ¿Verdad? Made viene de make, de hecho, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes sí lo lograron ahí descifrar. Make es hacer, make, made. El ejemplo ese decía, yo hice varias llamadas o muchas llamadas. I made a lot of phone calls. Estaba en el pasado, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ahí ya les di yo una primera prueba. Vamos a hacer el ejercicio de Nearpod, que es encontrar las parejas. Y ahí ustedes sí o sí van a tener que escoger la pareja correcta. Y si escogen una incorrecta, van a tener que repetir el ejercicio hasta que ustedes encuentren la pareja específica. Entonces, dejo de compartir mi pantalla y se enfocan ustedes ahí. Ustedes ahí lo que van a tener son un montón de palabras, pero tienen que hacer match con las palabras correctas, ¿verdad? O sea, su palabra en presente y su palabra en pasado. Ya ustedes me enseñaron algunas que sí lograron encontrar. Bueno, empiecen con esas, ¿verdad? Que son las más fáciles. Y luego se van a ir ahí deduciendo cuáles van a ser las otras que no se sabían ustedes, ¿verdad? Hasta que el tiempo se los permita. Son 10 parejas de verbos, es decir, 10 verbos fueron los que vimos y está su presente y está su pasado. Lo ideal es que en la menor cantidad de intentos o menor cantidad de fallos podamos lograrlo, ¿verdad? Es decir, con 10 intentos logré juntar las 10 parejas, pero de repente alguien le va a tomar más intentos y está bien. Lo que quisiera es que saliéramos por lo menos hoy con, con esto ya más, más asentado, ¿verdad? Muy bien, ahí veo varios que ya avanzaron. Estoy dando unos segundos más en lo que los demás terminan de llegar a sus 10 parejas. Muy bien, Victoria y Oscar son los que ya me dio la notificación que terminaron. Ok, ya también veo a Miguel Ángel. Vamos a esperar unos segundos más para que termine Lucía y Josué. Mientras voy a compartir mi pantalla y ahí ustedes van a ir viendo, ¿verdad? Estas idealmente, ¿verdad? Las deberíamos de ir apuntando nosotros o si ya las sabemos, por lo menos tener alguna referencia ahí en el cuaderno, porque sí nos van a ayudar. Ok, empiezo con la que tengo aquí en la esquina. Write es el verbo en presente. El pasado es wrote y ahí se elimina la pareja, ¿verdad? Tengo take. Take es el verbo en presente. El pasado es took. Se elimina la pareja. Meet es el verbo en presente. Y tengo met. Aquí está. Entonces voy a ir recapitulando. Write es escribir. También debe estar en el listado de los verbos que les dimos. Entonces, write es escribir. El pasado es escribió, ¿verdad? En pasado. Take es tomar. Took es el pasado de tomar. Meet,
puede ser varias cosas, ¿verdad? Porque puede ser conocer, porque cuando uno dice nice to meet you, ¿verdad? Es así como que gusto en conocerte. Pero también uno puede decir, por ejemplo, meet de reunirse, ¿verdad? Porque de ahí viene la palabra meeting, de reunión. Meet es juntarse o reunirse. Y el pasado es met. O sea, no es meet, sino met, más una E, met. Bueno, tengo el verbo buy, que ya se los había dado ahora, que es comprar, bought, compró el pasado, ¿verdad? Tengo el verbo see, que es ver, y tengo el pasado de see, que es saw, no saw, porque sé que se lee S-A-U, ¿verdad? Nuestra tendencia es leerlo como saw, pero no, la pronunciación de la A y la W, eso lo hemos visto en clase y también en los talleres de pronunciación, ¿verdad? El sonido de la A y la W es un sonido como medio abierto, como oh, ¿verdad? Como que si fuera un bostezo. Oh. Entonces aquí no es saw, sino saw. Saw, ¿verdad? Saw. Entonces aquí vienen estas palabras como saw, awesome, ¿verdad? Em, Vamos a ver qué otra. Em, la A y la A y la W o la A y la U son iguales. Como por ejemplo agosto. August. Entonces no es August, ni Aguesome, ni Sau, ¿verdad? Sino Saw, Awesome, August. ¿Verdad? Ese es el sonido particular. Muy bien, vamos con la palabra go. Go es ir. El pasado de go es went. Tenemos have, que es tener, que ya ustedes lo habían deducido. Had del pasado. Did y do, ¿verdad? Do es hacer. Did es el pasado de hacer. Está make, que es hacer también. Y made, que es el pasado de made. Y está read y está read. Aquí, este es un ejemplo de los que tal vez probablemente decía Oscar, ¿verdad? Que no cambiaban. Exacto. Van a ver algunos verbos que su verbo en presente se ve escrito exactamente igual que en el verbo en pasado. Y ya vamos a hablar de eso específicamente. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio ampliando esta información. Ustedes ya tomaron nota o al menos vieron cuáles eran algunos de los verbos que utilizamos ahorita, ¿verdad? Y ustedes ya hay otros que se saben, tanto regulares como irregulares. Entonces, vamos a escribir qué hicimos en algunos de estos momentos específicamente. Entonces, si la pregunta aparece y les dice, ¿qué hiciste ayer? Van a pensar ustedes en una actividad particular que hicieron ayer. Si hay una pregunta que diga qué hiciste hace 2 días, bueno, no va a ser qué hice ayer, sino voy a tener que pensar en una actividad que hice hace 2 días. Last year, voy a tener que remontarme más, ¿verdad? Ya no es qué hice ayer o qué hice hace 2 días, sino what did I do last year, el año pasado. Entonces voy a pensar en una actividad que hice el año pasado, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es que nos va a servir para practicar nuestros verbos en pasado. Si podemos decir más de una cosa, genial, ¿verdad? Tenemos 2 minutos. You have 2 minutes and please try to complete them as soon as you can. So, write one thing you did yesterday. Aquí dice write one thing, pero yo sé que algunos de ustedes podrían escribir más de una cosa, ¿verdad? Entonces yo les animo a que si pueden hacerlo, lo tomen, ¿verdad? Que escriban más de una cosa que hayan hecho ayer. No que hicieron el domingo, que hicieron el sábado, sino que hicieron ayer específicamente. No puedo escribir, teacher. Ah, ok. Listo. Listo.
10 segundos. Listo. Muy bien. One thing you did yesterday, Oscar. One thing you did yesterday. Yesterday, I cooked. Okay, good. So one thing. Let's go and have Miguel Ángel. Miguel Ángel, something that you did yesterday. Yesterday, worked. In the afternoon, I exercise. You exercise. Great. Yes, yes. Um, let's see. Josue, something that you did yesterday. I had opportunity to exercise and play games. In the evening, I sleep. Nice. Let's go. Lucia, what did you do yesterday? Yesterday I worked all today and come very late. Ok, muy bien. Today significa hoy. Entonces, si estamos hablando de ayer, ¿Cierto? tal vez today no, pero la palabra day sí quedaría, ¿verdad? Entonces, I worked all day. Ahí sí, trabajé todo el día. Y esto, en este caso, tal vez no se ve así de claro, pero aquí lo que hay es que hay dos oraciones que están siendo unidas por la palabra and. And es una conjunción y una conjunción lo que hace es que conecta dos ideas o dos oraciones. Entonces, por eso el verbo come aquí sí tendría que transferirse al pasado, porque aunque no lo veamos así de claro, en realidad son dos oraciones. Es como que yo diga I worked all day y que yo diga I came very late. Lo único que estamos haciendo es como reduciendo un poquito estas dos oraciones, diciendo, bueno, como ya se sobreentiende ¿cómo se llama? Lo voy a quitar, ¿verdad? Pero de todas maneras, sí, este sería el pasado de come, ¿verdad? Entonces, solo como para que no lo vayas a confundir con que una oración tiene varios verbos encadenados. En realidad es que estas son dos ideas que estamos conectando a través de la palabra and, ¿verdad? Pero por eso es que lo estoy pasando al pasado. Muy bien. Podríamos seguir, ¿verdad? Y ahí cada uno de estos momentos que les compartía yo hace un ratito, escribir algo. So we can Teacher, say, ajá, adelante, Miguel. yo tengo una duda de acerca del penúltimo que apareció. Solo es que decía I do exercise. Ajá, No sé si está bien que se ponga el do o estaba nada más de más. ya. Puedes hacer los dos. Lo que pasa es que la palabra exercise significa dos cosas, ¿verdad? La palabra exercise significa ejercicio como el sustantivo. Por ejemplo, puedo decir I do exercise y esto tiene lógica, pero también yo puedo decir I exercise in the morning, porque la palabra exercise en otro contexto puede significar ejercitarse. O sea, la misma palabra puede tener dos valores. Puede tener un valor como sustantivo, en el caso de decir yo hago ejercicio, porque me refiero al sustantivo ejercicio, pero la palabra exercise también puede tener un valor como verbo, que sería el verbo ejercitarse. Entonces, I exercise in the morning. No voy a necesitar el do aquí porque se sobreentiende. Yo me ejercito en la mañana, sería como la forma en la que yo entendería esto. Entonces, las dos formas son válidas para esta palabra, porque esta palabra en el inglés tiene varios valores. Puede ser un sustantivo y puede ser un verbo. No todos los verbos son así, ¿verdad? No todos los verbos que uno encuentre van a tener varios valores. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado, pero aquí coincidentemente sí se pudo, ¿verdad? Ok, gracias. Listo. Gracias por tu pregunta. Muy bien, hablemos entonces de los irregular verbs, porque lo demás creo que ustedes van a poder seguirlo practicando mucho más, ¿verdad? Pero ¿qué son los irregular verbs? Y eso fue algo de lo que de repente no hablamos más
más profundo, ¿verdad? Hace un momento. Voy acá. Aquí está. Entonces, simple past irregular verbs. Los irregular verbs en forma sencilla son aquellos que no terminan en ed, ¿verdad? Los que terminaban en ed eran los verbos regulares. Estos que están viendo ustedes aquí en la pantalla y que son con los que trabajamos y al principio, ¿verdad? Con estas imágenes que venían seguidas de oraciones, esos son irregular verbs. Entonces, recapitulando un poco lo que decíamos ayer, los regular verbs em, son los que nosotros podemos predecir, es decir, a través de las reglas que aprendimos ayer, nosotros vamos a poder saber cómo es que terminan con ed, ¿verdad? Y si tengo que agregarle algo, o tengo que quitarle algo. Los verbos irregulares, nosotros no los podemos predecir. Es decir, miren la palabra buy y miren la palabra bought. ¿Quién se hubiera imaginado que de buy sale bought? Ni se parecen, ¿verdad? Parecían palabras completamente distintas. Entonces, esa es una característica de los verbos irregulares. Hay verbos irregulares que son tan diferentes, ¿verdad? No siguen un patrón. Entonces, nosotros no nos queda otra que memorizarlos. Entonces, estos son verbos que nosotros vamos a tener que memorizar. Los verbos regulares era un poco más sencillo porque si yo sabía que era un verbo regular, sé que le puedo poner una ed al final y ahí resolví todo. En cambio, acá no. Acá el verbo buy no existe bide, ¿verdad? De buyed, como la ed al final. Tengo que memorizarme que la forma en la que se escribe el pasado de buy es así. B-O-U-G-T-H. Bought es la pronunciación. Entonces sí va a requerir un poco más de trabajo. Ahora, por eso es que estos verbos irregulares nos acompañan toda la vida porque uno siempre se los sigue aprendiendo, siempre sigue mejorando y es hasta que uno los usa y los usa y los usa que se le van metiendo a uno en la cabeza, ¿verdad? Porque probablemente el repasarlos y querer memorizarlos, imagínense que yo les dijera mañana, son 10 puntos para el que se traiga 100 verbos aprendidos, ¿verdad? Ustedes van a hacer lo imposible por querer aprendérselos y poder ganar su examen final, por ejemplo, pero pasado mañana ya se nos olvidaron, ¿verdad? Y 2, 3 días después se los vuelvo a preguntar y se nos volvieron a olvidar, se nos olvidaron más, ¿verdad? Porque es que a veces la repetición y el aprender por aprendernos nos ayuda mucho. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer aquí es poder darles algunos verbos que ustedes puedan aprender porque los usan, porque los incluyen en su vida. De nada me va a servir que ustedes sepan muchos verbos que están relacionados a la aeronáutica o a los verbos que están relacionados al sembrar en el campo, por ejemplo. Si ese no es nuestro mundo, digamos, no nos va a servir mucho. Tal vez hoy se me van a quedar y pasado mañana ya se me van a olvidar. Entonces, estas son actividades que todos hacemos todo el tiempo. Entonces, sí, el verbo sí y el pasado es saw. Do es hacer, did es hice. Go es ir, went es yo fui, ¿verdad? Have es tener y had es yo tuve, ¿verdad? Entonces es lo que dice aquí, ¿verdad? La oración en pasado es I bought a sweater. No es I buy the sweater. Esto no existe, ¿verdad? Los verbos irregulares, perdón, son aquellos que nosotros no podemos predecir y que nos vamos a tener que memorizar. Entonces, mínimo, los que vimos hoy en clase, ¿verdad? En todos los ejercicios anteriores, las parejas que ustedes fueron encontrando, estos que se están repitiendo de esos mismos, como mínimo serían los que tendríamos que sabernos para esta semana, ¿verdad? Entonces, si bien no los estoy presionando ahorita con que se aprendan 100 verbos, estos serían los que por lo menos, ¿verdad? Ustedes pudieran tener. Entonces, vamos a ver esto en contexto, ¿verdad? Los verbos irregulares en contexto. Cuando digo en contexto es, bueno, ¿cómo me van a servir en la vida real? Pueden servirme en preguntas, en oraciones afirmativas y todo. Ayer no vimos preguntas, no nos alcanzó el tiempo, solo vimos oraciones afirmativas y negativas. Y ustedes ya sabían que las afirmativas sí le tenían que cambiar el verbo a pasado y sabían que las negativas, como aparecía el verbo did más el not, ustedes ya no tenían que cambiar el verbo. Bueno, sorpresa. Aquí en las oraciones de las preguntas vemos que did está otra vez apareciendo. Entonces, eso quiere decir que el verbo ya no tendría que cambiarse, ¿verdad? Entonces, esta oración de aquí, ¿verdad? Esta está mala porque aquí hay un ed, ¿verdad?
Entonces esto no debería estar apareciendo aquí. Entonces solo sería el play. Did he or did she play soccer last weekend? Did you go out a lot last weekend? Siempre que haya un did, el verbo, cual sea que estemos utilizando, sea regular o sea irregular, no va a cambiar, porque ya hay un verbo auxiliar. Esto también pasa en las negaciones, porque ahí usamos el didn't, ¿verdad? Solo que ahí estaba el didn't porque estamos diciendo que no. Aquí esta es una pregunta, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Sino es una pregunta. Te estoy preguntando a ti si tú saliste mucho la semana pasada. Did you go out a lot last week or last weekend? Did she play soccer last weekend? ¿Jugó ella fútbol la semana pasada? Y se acuerdan que ustedes les llaman a estas, ¿verdad? Yes, no questions, porque tenemos dos posibles salidas, ¿verdad? Tenemos una oración que puede ser una oración afirmativa o una oración negativa, ¿verdad? La respuesta afirmativa es que sí, esto pasó, ¿verdad? Did you go out last week? Yes, I did. Okay, so this is an affirmative short answer. Y la de abajo es una negative short answer. Y digo short answer porque son los mínimos que nosotros diríamos, ¿verdad? Si alguien te pregunta, ¿saliste la semana pasada? Lo mínimo es contestar que sí o no, ¿verdad? Pero lo normal es que uno no haga solo eso, sino que diga, no, fíjate, no salí porque no tuve mucho tiempo, estuve muy ocupado en el trabajo. Siempre decimos algo más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a presionar nosotros siempre que ustedes contesten una de estas, ¿verdad? No que solo me digan sí o no, porque ahí no me comprueban que ustedes están entendiendo, ¿verdad? Sino que me puedan explicar por qué sí o por qué no. Esa sería lo genial, ¿verdad? ¿Jugó ella fútbol la semana pasada? ¿Sí jugó o no jugó? Y poder decir algo más. Por ejemplo, yes, she did. Uh, she, perdón. She played soccer Saturday morning, ¿verdad? Entonces, o sea, dije que sí, pero no solamente dije, sí, ella jugó fútbol, sino cuándo jugó, algún detalle que me permita entender un poco más, ¿verdad? She played soccer Saturday morning. Y vean que aquí son dos oraciones diferentes. La primera es yes, she did, punto, y luego esta otra oración. Entonces, este did no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Por eso es que acá sí puedo colocarle el ed. Miguel, voy con tu pregunta. Solo quería preguntar ahí como, no sé, nos había enseñado que la vez pasada que cuando se hablaba de tercera persona el verbo llevaba como que una S, Ajá, correcto. como play. Aquí ya no se usaría eso. No, eso solo aplica para el presente simple, ¿verdad? Ah, Esa, ok. la S que usamos en los verbos solo aplica para el presente simple. Y estos, como ya tienen un auxiliar, no aplica nada. Ni se le cambia el verbo, no se le agrega nada, no se le quita nada. El verbo tal y como nosotros lo sabemos. Ok, gracias. No hay problema. Entonces, una diferencia adicional al presente simple o del presente simple a este verbo es que en el presente simple teníamos dos auxiliares. No sé si ustedes se recuerdan que usábamos do y usábamos does. Y dependiendo de cuál era el pronombre, así como que hacíamos ese ajuste. Bueno, aquí no. Es más fácil a mi criterio, ¿verdad? Porque solo hay un auxiliar, did, y ese funciona para todos. No importa cuál, ¿verdad? Did funciona para absolutamente todos. Todos. Si fuera he, she, si fuera you, si fuera they, no importa. Es para todos, ¿verdad? Entonces, estas preguntas, que son las yes, no questions, tienen dos posibles salidas. Una afirmativa, que podría ser el yes y el pronombre he did, ¿verdad? O el negative short answer, no, el pronombre y didn't, para decir que no. Y siempre animándolos a ustedes a decir algo más, ¿verdad? Si saliste la semana pasada y vas a contestar que sí, ¿a dónde saliste? ¿Qué hiciste? Algo. Tell me something more. If you didn't go out, you say, no, I didn't. I had a lot of work, I was sick, I stayed at home, alguna cosa, ¿verdad? Pero algo que podamos construir,
y no solamente contestar un sí o no, porque si no, en la vida real eso no es muy funcional, ¿verdad? Solo contestar con un sí o no es así como que la otra persona se queda en el aire, va así como, mira, saliste la semana pasada. Ah, sí salí. Ah, y los dos nos quedamos ahí viéndonos las caras, ¿va? Pero si digo algo más, le dejo saber a la persona como que me interesa su conversación. I'm interested in knowing more. I'm interested in talking more. So that's the idea for these exercises. Any questions before we do some practice? ¿Preguntas? Nope. Okay. Let's do some extra practice then. Okay, so we're gonna have two exercises or two steps in this exercise. First step is unscramble. Cuando ustedes vean la palabra unscramble, esto significa, bueno, la palabra scramble sin unscramble significa desorganizar, desordenar. Unscramble es lo opuesto, ¿verdad? Es decir, que tengo que ordenar u organizar. Vean ustedes que las palabras están aquí, pero están todas revueltas. Entonces, mi trabajo número uno va a ser ponerlas en orden. Mi trabajo número dos es write your own answers. Ustedes me tienen que contestar y escribir sus propias respuestas. ¿Verdad? Entonces, las van a ordenar primero. Eso va a ser una diapositiva. Cuando ustedes las ordenen, genial. Miramos que todas la tengan bien. Les doy la respuesta correcta para el orden. Y luego pasamos a la fase 2, que es contestarla. Entonces, ustedes ya cuando la tengan ordenada van a ver qué preguntas les están haciendo a ustedes. Y ustedes con su información real van a contestar. ¿Verdad? Todas van a ser yes, no questions por el momento. Entonces van a decir sí o no y van a agregarle una oración adicional contándome más. So let's start with number one. La número uno es de drag and drop, ¿verdad? Estos ejercicios ya los han hecho ustedes. Básicamente es, voy a dejar de compartir un ratito. Básicamente es ir hacia la palabra que quiero, la arrastro y la llevo a la posición en la que considero que va en la oración. Y luego cuando ya estoy listo, le voy a dar al botón azul, ready, y se manda, ¿verdad? Entonces necesito que hagan eso ahorita. Solamente tenemos 1 o 2 minutos para organizarlo. Ahorita no tienen que escribir nada, solo tienen que arrastrar la oración hacia el lugar correcto. Muy bien, hay algunos que terminaron, genial. Son 8 palabras y lo ideal es que las 8 queden en el orden correcto. Ahorita les voy a dar la respuesta correcta de esta número uno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, la respuesta correcta les va a aparecer ahorita en el ejercicio. De una vez ya va a aparecer ahí ordenada y ustedes van a tener que contestar esa pregunta. La respuesta correcta para la pregunta, el orden de la pregunta era, Did you go to bed early last night? ¿Te fuiste a dormir temprano anoche? Entonces, ustedes me van a contestar que sí o no y un poquito más de por qué, ¿verdad? Did you go to bed early last night?
Pueden contestar yes, I did, no, I didn't, dependiendo cuál es su caso. Y díganme por qué, ¿verdad? Si sí me fui temprano, qué sé yo, eh, me fui a dormir a las 7 de la noche. Me fui a dormir a las 9 de la noche. O si fue tarde, ok, entonces sería un no, I didn't, porque no me dormí temprano. Y qué sé yo, miré tele, o trabajé, o estudié, o hablé con mi familia. Algo, ¿verdad? Que me deje saber un poco más que sí o no. Bien, nos queda 10 segundos. Muy bien, vamos entonces con las respuestas que ustedes dieron y vamos a ir con correcciones de una vez para ir ajustando cuál sería la mejor forma de contestar. Entonces, la pregunta era si te fuiste a dormir temprano, ¿verdad? Did you go to bed early last night? Entonces, si sí se fueron temprano, entonces venía una respuesta afirmativa. En este caso, tenemos dos posibilidades, ¿verdad? Está yes, I did, porque a ti te preguntamos, ¿verdad? Pues por eso digo I en la respuesta. O no, I didn't, porque si digo que no, es didn't lo que lo acompaña. No puedo decir no, I did. Vi ahí un did que llegó, ¿verdad? De con no. Entonces sería yes, I did or no, I didn't. En este caso dice yes, I did because I stand up early. ¿Ok? Tal vez I wake up no estaba mejor, ¿verdad? Porque stand up es como pararse, ¿verdad? Ya no lo pude corregir. Ok, pero wake up, Sí, es de levantarse de dormir. correcto, ¿verdad? O wake up o get up, ¿verdad? Entonces, Yeah, wake up. ajá, wake up or get up. Cualquiera de estas em, pueden ser. Stand up es como levantarse de un lugar, ¿no? De una silla. Correcto, estoy sentado en I stand up. Más tiene que ver con pararse, ¿verdad? Ujú. Ok. Listo. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Contesté que sí y doy una razón o algo más para poder como justificar mi respuesta. Eso es lo que necesitábamos. Vamos a ver, aquí es donde les decía, ahora que si voy a decir que no, entonces es no, I didn't, ¿verdad? No, no, I did. Si no hay una mezcla ahí de ideas, o es que no o es que sí. Entonces, no, I didn't. I stayed, como que me quedé dibujando. Ok, I stayed and I stayed to draw, tal vez ahí, ¿verdad? Me quedé para dibujar o me quedé para, me quedé dibujando, algo así, ¿verdad? Ahora, I stayed up, que sería como me quedé despierto. I stayed awake. Solo estoy agregándole algunas cosas como para hacerlo todavía más perfecto, pero si se puede, I stayed to draw, se entendería, ¿verdad? I stayed up es como me quedé despierto, yo me quedé levantado, ¿verdad? Para dibujar. Eso es como ajustando algunas cositas que pueden servirnos. I stayed up to draw. Entonces, no me fui a dormir temprano porque hice esto. Eso también está bien. Dice, I didn't go sleep last night because I was played games. Ok, muy bien. Ahí, digamos que si ya tengo el didn't go to sleep, entonces este slept está en pasado. No necesito dejarlo en pasado porque ya viene la idea de didn't atrás y slept es el segundo verbo después de go. Entonces, I didn't go to sleep last night because, y el was aquí también está de más porque played ya está, que es jugar. Was es ser o estar
Y played es jugar, entonces necesito uno de los dos nada más, ¿verdad? No es ser jugar, sino yo jugué, ¿verdad? Because I played video games. Entonces el played creo que funciona más acá. Acá este llegó incompleto. No sé la razón todavía, ¿verdad? Sé que no me acosté temprano because algo, ¿verdad? Lucía. Es que yo quería que estaba trabajando, pero no. O sea, yo pensé que no se podía poner what. Bueno, Entonces o yo, sea, el problema de was es que ese es otro tiempo verbal. Cuando usamos was y estos verbos, ya nos estamos metiendo a algo que se va a llamar pasado continuo. Eso no lo hemos visto. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es simplificarlo. No, I didn't, because ahí está bien. Ahí, digamos que si lo hago simple, ¿cuál es el verbo trabajar en pasado? work. Ajá, I worked late. Late es hasta tarde, ¿verdad? Es como que me quedé trabajando tarde. Ah, Entonces, no, I didn't because I worked late. Y con una oración en pasado simple, yo pude de todas maneras expresarme, ¿verdad? Entonces no necesité como estructuras más complejas, al menos mi mensaje llega de forma esencial, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros con el simple past, ¿verdad? Son actividades que empezamos y que terminamos, ¿verdad? Ya no es que ahorita ya no estoy trabajando, eso se quedó ayer, ¿verdad? Ya no trabajé hasta tarde hoy, porque eso fue ayer, ¿verdad? Entonces, ya mañana será otro día y pasarán otras cosas más, ¿verdad? Pero esto es lo que yo especifico normalmente. I worked late. Mañana vamos a seguir haciendo prácticas con estas cosas. Yo les voy a pedir entonces que a modo de ejercicio, así como lo hicieron muy bien con la tarea de hoy, que puedan hacer esta. Hoy solo hicimos la uno, miren. Entonces tenemos la 2, 3, 4, 5 y 6 que no nos dio tiempo. Habría que organizarlas primero para saber cuál es la pregunta y luego hay que contestarlas. Entonces, ya aquí ya va a depender un poco más de la creatividad de cada uno, porque pues hay muchas cosas que podríamos contestar. Aquí ya no solo hay una posible respuesta correcta, sino cada uno de nosotros tiene un contexto diferente de cosas que hizo, de cosas que no hizo. Algunos vamos a contestar algunas preguntas que sí, otros vamos a contestar que no, pero la práctica precisamente es esa, ¿verdad? Que nosotros podamos decir algo más que sí o no. Adelante, Lucía. profe, otra pregunta. En la segunda, ¿por qué trae direct en pasado y do en presente? Yo creo que siempre. ¿Sí? ¿Pero por qué trae do y direct? O sea, que Ah, ya, porque es que lo que pasa es que acuérdate que, bueno, no dice didn't, dice did, ¿verdad? Entonces, acuérdate que la palabra do es un verbo y did es un auxiliar. Estos no son lo mismo, ¿verdad? El verbo do es hacer. Entonces, la pregunta aquí es si tú hiciste mucha tarea ayer. Pues sí pueden existir do y did al mismo tiempo, pero es que did no es aquí en esta oración, es el verbo auxiliar que me sirve para preguntar, pero aparte está el verbo do que significa hacer cosas, ¿verdad? Los auxiliares por lo general no tienen traducción. Entonces, por ejemplo, did you go to bed early last night? No tengo una traducción para la palabra did, sino es solo, ¿fuiste anoche a dormirte temprano? Sí o no, ¿verdad? Lo mismo acá, es, ¿hiciste mucha tarea ayer? Sí o no, ¿verdad? No sé si entiendes por qué did y do pueden existir en la misma oración ahora. sí, entendí. ¿Sí? Ok, listo. Entonces sí, ¿verdad? Podría ser que de repente nos pase. Miguel, adelante. Teacher, y, ahorita que dijo eso, y este did lo podría usar como por decir, I did a salad, como hice una ensalada. Claro, sí, porque en esa oración que tú estás diciendo, ¿verdad? I did a salad. Voy a tomar tu ejemplo, aunque cuando normalmente hablamos de preparar cosas, no usamos do, sino usamos make. Pero digamos que vamos a hacer algo contigo, solo para el fin del ejercicio. I did a salad. Ok, sí se puede porque acuérdate que en las oraciones afirmativas no tenemos auxiliares. Necesitamos el verbo en pasado. Y el verbo que yo quería usar era do. Ok, entonces, ¿cuál es el pasado de do? I did a salad. Esto no podría suceder en una oración negativa porque tendría que usar un didn't,
¿verdad? Entonces ahí sería I didn't do a salad. ¿Ah? Y en una pregunta sería Did you do a salad? No sé si ves la diferencia. Ajá, sí. Sí, sí, Ok, sí. Ok. O sea listo. que esas tres formas estarían como que bien redactadas. Sí, Sí, correcto. O las sea, tres, ¿verdad? las tres formas podrían existir, ¿verdad? En una oración afirmativa lo que necesito es el verbo do en pasado. Ok. Coincidentemente, por ejemplo, ahora aquí tengo que did, que es el auxiliar, se escribe exactamente igual que el pasado de hacer. Entonces, a veces eso nos puede llegar a confundir y pensar, no, es que no pueden existir dos en la misma oración. Es que son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es el auxiliar y una cosa es el verbo hacer y su pasado, ¿verdad? Ok. Gracias. Listo. Muy bien, entonces seguramente preguntas como estas van a surgir y qué bueno, ¿verdad? Porque ya cuando ustedes estén haciendo los ejercicios van a empezar a surgirles preguntas como más puntuales. Eso es lo que necesitamos. Ahora, en este caso, ustedes, además de organizarlas, que ya están aquí bien, ahorita ustedes no tienen que tocarle nada a las oraciones más que organizarlas, porque las palabras que necesitan ya deberían de estar ahí. Y lo que tienen que hacer es contestarlas. Entonces, ese es el doble ejercicio que vamos a tener. Poder organizarlas y contestarlas con mi información real. Creo que ahí está el valor, ¿verdad? Del ejercicio. El poder contestar con la información real. Porque ahí es donde yo me pruebo a mí mismo que puedo explicarme, ¿verdad? Que puedo decirle a otra persona, mira, esto es lo que pienso que quiero contarte, ¿verdad? Y estos son como que nuestros primeros pasos, cuando lo hacemos primero en papel. Y luego ya podemos meter esto en conversaciones. Pero si no lo hemos hecho en papel primero o lo hemos hecho como a piecito, ¿verdad? Va a ser muy difícil que nosotros podamos ser unos grandes parlanchines, ¿verdad? O sea, nos va a costar. Entonces, por eso empezamos por esta parte primero para tener ideas de qué decir cuando nos veamos en una situación como esas, ya en forma verbal. Listo. Entonces, ahí está esto. El pantallazo lo estoy enviando. Ah, no, ya lo envié al grupo. Igual les voy a mandar el PDF, ¿verdad? Con el ejemplo, pero ya tienen el pantallazo ahí de qué es la tarea y la uno ya la hicimos. Entonces, con eso nos vamos a quedar hoy. Mañana tenemos más práctica, porfa, no se la pierdan. Y nos estamos hablando. So, wish you the best. Talk to you soon. Have some rest tonight. Bye, Good. teacher. Have a good one. Bye bye. Bye, teacher. Bye bye.